esta invitación, que siempre me resulta muy llamativa este encuentro con las regiones y sobre todo lo sentí ahora en este diálogo preliminar. Yo hace algunos años también era del Ministerio de Cultura y hoy celebraba no serlo porque de alguna manera a Leonardo, me tocaba a Leonardo dar cuenta de una realidad tan compleja, pues no es sencillo y menos tratar de dar respuestas institucionales a ellas. Yo en ese sentido creo que gozo con ciertas licencias ya y creo que mi presentación puede ser un poquito no tan ceñida a todo este forcejeo entre necesidades, urgencias, posibilidades, problemas, y de pronto me permito poder delirar un poco más, ¿sí? Sin tener que responder institucionalmente por lo hecho o lo no hecho, lo que se puede hacer y demás. También, como para explicitar este lugar desde el que voy a hablar, quisiera decir que quizás voy a hablar más desde el lugar de la creación, y en eso quiero enfatizar más el término creación y no tanto creatividad, porque creo que en las artes tiene más potencia el término creación y no creatividad, que muchas veces acaba siendo capturado como una técnica creativa. Creo que la creación artística es más compleja, compromete mucho más todo lo que somos y lo que podemos ser, y en ese sentido difícilmente el término creatividad da cuenta de lo que pasa allí. Y también hablaré un poco desde la creación, quizás desde un lugar más del que me ocupo más actualmente, que es la creación pues más a nivel universitario, pero creo que trataré de que esto tenga cierto tipo de resonancia en todos los planos de la educación. También enfatizo mucho este lugar de la creación porque hoy por hoy también me encuentro como en una disputa compleja con ciencias como un órgano regulador de las políticas del conocimiento del país, que acaban afectando incluso a la educación media y básica, y sus maneras de entender el arte, de clasificarlo y valorarlo, que sin duda son bastante empobrecedoras y que acaban muchas veces produciendo efectos muy negativos a la propia práctica de creación. Bien, yo había titulado esto la educación artística como estética de la existencia, con una clara intención de que evidentemente no quisiera circunscribirme a aquello que hacen los artistas ni a aquello que pasa por obra de arte, sino más bien situarme en otro lugar, y es el lugar de lo sensible y de la creación como algo que evidentemente, si bien encuentra un lugar privilegiado en las artes, no se reduce a ellas, como lo han venido enunciando acá. Y creo que es importante sacar la discusión del tema de las artes, porque creo que el arte es un modo de experiencia y un modo de pensamiento que tiene incidencias que van más allá de lo que hacen los artistas y de lo que hace el encuadre institucional de las artes. Y evidentemente la educación también. Para mí siempre es una pregunta acuciante, es ¿qué le puede hacer el pensamiento artístico a la educación? Que evidentemente desplaza lo que se hace en la materia que llamamos educación artística. Entonces yo creo que sus posibilidades rebasan eso. Y por eso lo llamo estética de la vida. Creo que la educación artística tiene que ver con situarse estéticamente en la vida, y eso yo creo que es un asunto incluso político que desborda de lejos la asignatura de educación artística. De entrada yo diría que la educación artística en el contexto que la estoy formulando es un modo de contrarrestar un modo dominante en la educación centrado en lo predecible, en lo calculable, en la eficiencia, en la efectividad, en el control. Todas estas palabras se suelen usar que atrapan y casi que domestican las potencias creativas de la persona.
Entonces, es una educación muy centrada en eso, en unas lógicas de la verdad, de lo predecible, en una lógica de la explicación, de transmisión de unas verdades, en un lenguaje unívoco, técnico, eficiente, competente, atrapado en resultados. Y creo que la creación tiene muy poco que ver con toda esa terminología de las tecnologías de la educación. O yo no niego que la educación pueda abordar estos asuntos, pero lo que me resulta incómodo es esa cosa hegemónica donde la educación toda se circunscribe en una lógica técnica y eficientista que tiene muy poco que ver con la creación. Ahí es donde yo creo que hay, como lo han sostenido algunos autores, una especie de colonialidad del saber, ¿sí? Que dicen que la colonialidad no es solamente un tema económico, hay una colonialidad del vivir y una colonialidad del saber, donde se ha privilegiado mucho el saber técnico y científico por encima de otros saberes y otras modalidades de conocimiento y pensamiento, ¿sí? Entonces estos autores sostienen que esta colonialidad del saber está muy articulada con todas unas maneras de vivir donde se impone el mundo técnico-científico, y desde ahí se han jerarquizado saberes, donde aparece el saber científico evidentemente por encima de lo que podríamos llamar un logos de lo sensible, ¿sí? Y que acaba naturalmente generando unos niveles de exclusión, de privilegiar y visibilizar ciertos saberes por encima de otros, de situar, por ejemplo, lo que podríamos llamar el pensamiento artístico, como lo decía Leonardo, apenas como una entretención que se hace en ciertos horarios y no como un modo de pensamiento que puede incluso atravesar muchas zonas de lo educativo, ¿sí? Entonces aparece la educación artística ahí como un lugarcito, lo que llama algún autor la inclusión excluyente, es decir, que incluimos las artes, pero la gran pregunta que alguna vez se la formulábamos a Conciencias es: el problema no es si nos incluyen o no, sino desde dónde y cómo incluyen las artes, porque hay maneras de incluir que no hacen sino ratificar las propias exclusiones, ¿cierto? Entonces, si nos incluyen pero nos colocan acá o solo con estos alcances, ¿sí? Como algún artista bien decía: dime cómo clasificas y te diré quién eres, ¿sí? Entonces, la manera como se clasifican las artes es en esas lógicas. Dentro de las lógicas técnicas y científicas es que el problema es grande, porque dentro de esas lógicas se impone una especie de saber universal, progresivo, como piensa la ciencia, donde los cuerpos, las situaciones, las experiencias particulares no son tenidas en cuenta, ¿sí? Dentro de una lógica universalista, progresiva y demás, los contextos locales, por ejemplo, acaban siendo violentados. Por eso el tema de la educación artística involucra también la reivindicación de realidades y culturas locales, porque si todos nos seguimos a esas lógicas más homogéneas y universalizantes, pues naturalmente es lo local lo que también queda atrapado y negado. Entonces creo, repito, el tema de la educación artística tiene implicaciones muy profundas, porque es cómo introducimos otras lógicas y otros modos de experiencia y pensamiento que no son el técnico y científico. Desgraciadamente toda la sociedad tiende a volverse, ya hemos oído, cómo la universidad tiende a volverse empresarial y demás, como todo tiende a volverse mucho técnico, eficientista, buscando resultados y demás, y creo que la educación artística es ese lugar otro, el lugar de la diferencia frente a ese mundo, a un mundo que, como decía un amigo mío, no pasamos del mito al logo, sino del mito a la logística, ¿sí? Es decir, todo es un problema de logística, de cálculo, de predicción, etc. Bien, y creo que mucho del discurso de la calidad de la educación tiene ese problema, que es una calidad un poco pensada en términos técnicos, sino de sentido, de construcción de sentido, ¿sí?
está muy en términos en favor de la eficacia, en favor de lograr resultados. Y yo me imagino, seguramente Maritza se lo habrá comentado, cómo podemos encerrar a la potencia creadora de un niño en un resultado, ¿sí? Es decir, eso no se deja atrapar en esos mundos, ¿no? A veces, yo a veces siento en el discurso ese de las competencias y de las destrezas como eso, como una cosa muy de planeación de lograr resultados eficientemente, y creo que eso no tiene nada que ver con el pensamiento creador. El pensamiento creador es mucho más inacible, tiene trayectos más impredecibles. Es decir, no es tan ubicable dentro de esa lógica de las regularidades y de la predicción y del control, muchas veces formulado desde la lógica del método. Yo de entrada les digo que la creación artística no tiene método, porque no hay método para lo sensible. No sabemos cómo una persona se entusiasma con la vida, cómo se emociona en una película, ¿cierto? Es básicamente un problema de experiencia, de intensificar la experiencia sensible. Y eso no tiene un método que uno le diga primero haga esto, segundo esto, etc. Si no, piensen ustedes cómo entraron al arte, ¿no? Uno entró al arte muchas veces no desde las lógicas metodológicas que le dio un profesor, sino por una emoción particular, que un día vio una película y en un fragmento sintió una herida emocional y dijo, no, esto es lo mío, ¿cierto? Eso no es tan planificable porque la sensibilidad no es tan planificable. y la creación, tanta planificación es más del orden de la fábrica. Yo no digo que no se planifique, pero es una planificación más blanda, más abierta al azar. Es más bien planear las situaciones para que emerja la creatividad o la creación de la gente, ¿sí? Yo creo que hay un rol del maestro que ya no es el maestro explicador, sino un maestro que sabe propiciar ciertas situaciones para que el otro emerja, ¿sí? Para que del otro surja su potencia y su abundancia creadora, ¿sí? Eso es un rol bien distinto y que es necesario señalar. Bien, creo que a estas alturas de la intervención ya ustedes van articulando que es muy difícil deslindar un modelo de educación de un modelo de vida. Creo que detrás de todo modelo educativo hay modelos de vida, de cómo concebimos al hombre, a las personas, etc. ¿Sí? Y entonces quisiera empezar a ratificar en dónde vería un poco más el lugar de la educación artística. Yo diría en primera instancia, y yo estoy sigo profundamente y cada vez que puedo hablar de eso lo hago, creo que la educación artística tiene que ver con un logos que no es de tanto el racional científico, sino el logos de la experiencia. Es decir, tiene que ver con lo que le pasa y lo que siente la gente, ¿sí? El logos de la experiencia frente al logos del mundo científico tan dominante en nuestras escuelas, colegios y universidades siempre ha sido considerado incluso como un logos inferior. Es decir, lo que le pasa, lo que siente la gente es considerado como inferior, oscuro, contradictorio, ambiguo. ¿Qué es esa cosa de la experiencia que no podemos sistematizar ni metodologizar, ¿cierto? Impuro, contaminado, ahí se mezclan un poco de cosas, corporal, singular, es decir, todo lo contrario al logo científico que quiere ponerse por encima de lo que sentimos, de los cuerpos, de las pasiones, en el plano de las ideas generalizables, ¿sí? Pero creo que a la educación artística le corresponde justamente reivindicar ese logos, el de lo que le pasa y lo que siente la gente, ¿sí? Que no verlo como un logos menor
y así no tenga fundamentos seguros, es contingente y demás, tiene mucho que ver con lo que somos y con lo que podemos ser. Y reivindicar la experiencia creo que supone desplazarnos de la lógica de la predicción, control, etcétera, a la lógica del acontecimiento. A ver si me logro explicar. La lógica del acontecimiento. El acontecimiento es aquello que no es tan predecible, es aquello que emerge en las mismas situaciones. Es aquello que adviene de una situación sin ser deducible lógicamente de esa situación, y por tanto es invención, es creación. Es como cuando en una clase acontece algo que no estaba previsto. Desde el punto de vista artístico eso es magnífico. Desde el punto de vista de una planificación rigurosa, técnica, predecible y controlable, a veces se ve como un problema, porque se sale de lo que teníamos previsto que fuera un resultado, ¿cierto? Pero es el mundo de lo posible, y creo que el arte tiene que ver con lo posible, con un desborde, con un suplemento cuya pertenencia a la situación no estaba necesariamente calculado ni programado, y por tanto es algo aleatorio. Eso es lo mismo que la creación. La creación es del orden del acontecimiento, no podemos planearla, no podemos darle una especie de pasos a hacer. Es una novedad, es del orden de la sorpresa, es del orden como del juego, ¿sí? Yo en ese sentido creo que la creación y su potencia de acontecimiento tiene mucho que ver con esa potencia lúdica que de suyo tiene el niño, ¿sí? Hay un autor que se llama Carlos Escliar que tiene una frase muy bella que se las voy a mencionar, que de pronto nos revela esto que quiero decir, que por qué la lógica de la creación es la lógica del acontecimiento y es el mundo del arte y demás. Un niño que juega a las escondidas no se da cuenta que más de la mitad de su cuerpo sobresale del árbol. Otro ha entendido que debía quedarse quieto, no que debía esconderse. Una niña más allá se distrae con un anillo que encuentra en medio de su correría por la calle. El que cuenta se ha detenido en el número 20, quizás porque no sabe contar más o porque ya se aburre. Nadie sabe a qué están jugando y ríen y siguen jugando. Ese es un poco también el universo de la creación, como es totalmente aleatorio, impredecible, pero abierto a la vida, ¿sí? Una de las cosas que a mí me permite a veces sospechar del modelo de educación tan centrado en lo técnico y científico, y repito que no es que quiera negarlo, sí, pero sí negar la hegemonía de esos modos de saber y de educación. Les decía, es que ese modo de educación y saber no se abre a la apertura de posibilidades, es decir, de alguna manera todo está demasiado escriturado, todo está demasiado predefinido, y creo que en ese sentido la noción de acontecimiento tiene que ver con la irrupción de lo imprevisto, que no es la resolución de un problema previamente calculado, ¿sí? Es la irrupción, y por tanto que entra la vida y la experiencia de la persona a ser protagonista, ¿sí? Porque es sospechoso que muchas veces lo que los muchachos hablan en el colegio, lo más interesante lo hablen fuera de las escuelas. Seguramente en las escuelas no hay la posibilidad para ese decir emocional y pasional donde uno compromete su existencia. Y los muchachos desean expresarse, no desean ser artistas, desean expresarse,
¿sí? Y eso muchas veces no lo posibilita una educación tan centrada en lo técnico y científico, ¿sí? Que no permite que irrumpa lo nuevo, la singularidad, la experiencia, etc. Bien, segundo punto, pues yo aquí de pronto voy delirando y de pronto se me pierde un poco la onda, pero bueno, ahí la vamos recobrando. El logos de la experiencia yo creo que nos habilita para pensar en una triple relación: la experiencia con el mundo, con el otro y consigo mismo. Quisiera señalar alguna de estas cosas. No sin antes recalcar que no estamos hablando necesariamente de formarnos para ser artistas. Algún autor decía lúcidamente que el arte hace que la vida sea más interesante que el arte, ¿sí? Es decir, hay que usar el arte, pero para ir más allá de lo que llamamos el arte institucional. Y es esto. Entonces, la experiencia como una triple relación. Primero, una relación con el mundo que es de otra naturaleza, repito, a la relación científica y técnica que está centrada más en la distancia, ¿sí? El mundo científico analiza, observa, ¿cierto? Mira el mundo desde un lugar más reflexivo, ¿cierto? Mientras que la relación de la experiencia sensible es más de fusionarse, no de distanciarse, sino es un conocimiento por fusión, casi que es un conocimiento erótico, donde lo que importa es que uno se deja afectar, que uno se deja tocar, que uno se deja de alguna manera ser influido. Entonces es un conocimiento no por distancia científica, sino por cercanía, que uno se funde con lo que ve. Fíjense que en el conocimiento científico incluso eso es como mal visto, ¿cierto? Pues hay que mantener la distancia objetiva para que uno pueda objetivar y tematizar el objeto, y aparece el objeto allá, ¿sí? Algo a tematizar y demás. Acá no. En la experiencia sensible lo que importa es dejarse tocar, dejarse afectar. Ahí podríamos poner en primer plano la palabra sentimiento. El sentimiento, en las lógicas del pensamiento y demás, rara vez se le da cabida, pero la educación artística lo pone de presente. Yo quisiera hablar levemente sobre el sentimiento, porque el sentimiento también es conocimiento. Es un conocimiento no reflexivo, pero revela la profundidad del mundo y la profundidad del sujeto que lo percibe. Cuando uno siente a fondo, siente tanto el mundo como a sí mismo, y como mundo y sujeto cantan al unísono, se producen simultáneamente. Por eso la profundidad del sentimiento es inigualable, porque Luis Borges decía: me puse a llorar porque comprendí, ¿sí? Es decir, comprendí con todo el cuerpo, que es distinto a comprender solo mental y racionalmente. Imagínense la profundidad del sentimiento. Cuando uno está comprometido en el sentimiento, incluso va más a la acción. Es distinto el concepto de dolor que el sentimiento profundo de un dolor, porque nos totaliza como sujetos, nos lleva aún más allá y por tanto nos da una intimidad con el mundo y con nosotros mismos que no conoce de pronto el pensamiento científico. Es decir, el sentimiento es profundo porque nos da vida íntima, porque nos permite intimar con el mundo, con el otro, consigo mismo, ¿sí? Íntimo, no lo confundan, no es lo cerrado, no es que yo me meto en sí mismo. Cuando uno es íntimo está más abierto y más comprometido, ¿sí? Por eso les digo que es más profundo el sentimiento del dolor o de la alegría
que un concepto sobre eso. Es decir, es que hay experiencias que la ciencia no puede capturar, que generalmente son las más esenciales del sujeto, como las del amor, del dolor, de la vida, de la alegría, en fin. Y que, por cierto, son las lógicas que están más presentes en culturas que no son tan occidentales. La lógica de la experiencia sensible también opera, ya lo mencionaba Leonardo en la intervención anterior, no desde lo lógico, sino desde lo analógico, y a veces desde lo paradojal, ¿cierto? Es otro modo de conocer donde opera más las metáforas, las comparaciones, los símiles, ¿cierto? Es decir, es de otra naturaleza, pero no por ello menos profunda. No es de la lógica de lo claro, de lo distinto, sino es de la lógica de eso que se mezcla, de la metáfora, de lo ambiguo, de la penumbra, de lo impreciso, etc. Ahora, en una lógica tan centrada en lo técnico y lo científico, lo impreciso, lo ambiguo y lo oscuro está mal visto, ¿cierto? Una persona que hable desde ahí, desde lo oscuro, desde lo impreciso, desde lo ambiguo, pues como que se expresa mal, ¿cierto? Como que se expresa mal, como que no es claro. La gran pregunta es que los artistas no son claros, porque la misma realidad no es tan clara ni tan precisa como la quiere hacer ver a veces la lógica científica. ¿Sí? Y también no es un pensamiento que da explicaciones totalizantes. La experiencia estética a veces es parcial, momentánea. A veces uno capta solo un momento, repito, de una película y con ese momento basta. Y nuestra explicación apenas es sentida, no es tan enunciable como puede ser la del pensamiento científico. Y también el pensamiento artístico no solo habla de lo dado, de lo que tenemos ahí frente a nosotros, sino de lo posible. Frente al mundo científico, el pensamiento artístico también nos recuerda nuestras propias potencias, la aventura poética del existir, de lo que somos capaces. Eso es un conocimiento de otro orden, ¿sí? La ciencia no nos está hablando de nuestras potencialidades, de nuestras potencias, de lo que podemos llegar a ser, pero el arte sí. Entonces, es de otra naturaleza. La experiencia estética también es una relación consigo mismo, y en ese sentido se diferencia del mundo científico, donde muchas veces, como decíamos, se deja por fuera lo que yo soy. La experiencia estética tiene que ver con la construcción del sujeto y de la comunidad, ¿sí? No es solamente con explicar y dar cuenta del mundo, tiene que ver con cómo nos construimos, ¿cierto? Con la subjetividad, porque el sujeto no está dado ni terminado, sino abierto, ¿sí? Por eso, y este es un punto que yo siempre insisto, la experiencia artística y el pensamiento artístico no solamente es un tema de expresarse de un sujeto que ya está terminado y realizado y que se expresa, sino que es constituyente. El arte nos constituye como sujetos, ¿sí? Nos permite ir definiéndonos, ¿sí? Es decir, y en ese sentido va más allá de la simple expresión. Uno habla de la expresión y es como si yo ya tuviera claro lo que... No, en el arte es que uno construye incluso su propio deseo. A veces no sabemos ni qué deseamos, pero cuando entramos en la expresión artística empezamos a construir el sujeto. Entonces el sujeto del arte es bien distinto al sujeto de la ciencia, ¿sí? Y por último, la experiencia estética es también una experiencia relacional, por tanto, con el otro. Yo suelo usar el término estética relacional, en el sentido de que
No solamente lo estético es para producir obras, para producirse a sí mismo, sino también es para producir y construir la relación con el otro. Porque desde lo sensible el otro es más que una representación. A veces solo nos relacionamos con representaciones del otro, pero cuando ponemos en primer lugar lo sensible, ya nos relacionamos con una alteridad, con un otro que se nos presenta ahí frente a nosotros, ¿sí? Eso a mí me parece crucial porque a veces nos relacionamos con el otro desde categorías, rótulos, ¿sí? Incluso muy elegantes, ¿no? Desde todos los rótulos de la diferencia y demás, pero raras veces nos relacionamos vitalmente con ese otro que nos mira, ¿cierto? En esa mirada es donde está el otro, definitivamente, en esa palabra otra que no sabemos qué es, ¿cierto? Y no lo podemos condenar a un rótulo o a una categoría. En ese sentido, creo que lo estético también tiene que ver con la construcción de una comunidad, pero no una comunidad dada por lo jurídico o lo legal, sino por una comunidad de emociones, por una comunidad desde lo sensible, por una comunidad de seres que se exponen, ¿sí? Que se exponen uno al otro, que es fundamental. La comunidad no es tanto aquello que una serie de ideas, sino la comunidad de la posibilidad de exponerse al otro, ¿cierto? De contraer con ese otro una relación y configurar un nos y otros. Yo ayer cuando entré un momentico aquí al salón, pensé mucho en eso de la comunidad y de una noción como de una comunidad emocional que da mucho las artes. Y lo pensé cuando veía, cuando cantaban, y que en estas zonas del país, pues el canto y los cuerpos brillan y están todo el tiempo en plena expresión. Y yo decía, ay, sí, cómo se construye una comunidad emocional mucho más allá del orden de los derechos, de lo jurídico, desde las emociones. Una comunidad sonora, una comunidad pasional. Y pensaba cómo la alegría, ¿sí? La alegría que da mucho en las artes, la alegría de lo sensible, es constructora de comunidad desde abrir las potencias que nos habitan, ¿sí? Alguien decía que la alegría es el don de abrirse y la tristeza el peligro de ensimismarse, ¿sí? Y en ese compartir la alegría y en esos instantes emocionales, estéticos, etc., efectuamos nuestras potencias y al mismo tiempo se comparten y se construye como una especie de comunidad que va más lejos que cualquier cuestión jurídica o reglamentaria, etc. ¿Sí? La pasión alegre, por eso hay quien dice que el poder crea pasiones tristes que nos separan del otro, ¿sí? Mientras que yo apostaría por un arte que apuesta por pasiones alegres que no solo permiten desarrollar las potencias que nos habitan, sino que nos permiten encontrarnos con el otro. Bien, todo esto me lleva simplemente a querer redondear con dos puntos finales, y uno es la educación artística como una experiencia distinta con el lenguaje, y yo casi que hablaría del arte de la conversación, ¿sí? Y también lo pondría frente a ese lenguaje dominante en la sociedad contemporánea, tan tecnificado, tan eficiente. Es un lenguaje que se autorreferencia completamente, como es el lenguaje a veces de la gestión de los modelos económicos, que ya nadie entiende nada, ahí no hay sujetos. En ese lenguaje tecnificado no hay personas, no hay experiencias, no hay nadie. Y en ese sentido creo que
las artes ponen un lenguaje de los afectos que nos permiten reintroducir las experiencias en la palabra. Es dejar entrar la experiencia en el lenguaje para que quepan los afectos, los gozos, las sombras, ¿cierto? Frente a lenguajes esterilizados y frígidos, como a veces tienen, a veces incluso las propias instituciones. Yo en un momento dado en el Ministerio de Cultura sentía una fatiga, y reconozco todo lo que se hace ahí, que es enorme, pero era por el lenguaje. Yo sentía que en ese lenguaje ya no había persona, era un lenguaje que ya estaba ahí, acomodado, y que simplemente se transmite, que da por dicho todo, ¿cierto? Y creo que la educación artística le corresponde, y a las mismas lenguajes educativos tan tecnificados, es devolverle el lenguaje a los sujetos con alma. Un autor como Peter Handke decía: solo puedo amar a aquellos sujetos con un lenguaje inseguro, ¿sí? Un lenguaje inseguro porque se habla desde emociones, desde cuerpos. La prueba se las pongo ahí nomás. Comparen el lenguaje del seductor con el lenguaje del enamorado. El lenguaje del seductor es tecnificado, impecable, perfecto, ¿cierto? Técnico, tiene la palabra perfecta en el momento justo. El lenguaje del enamorado es balbuciante, tembloroso, porque está cargado de emoción, de imposibilidad, de deseo, etc., ¿cierto? Y frente a esa gran maquinaria de palabras en que a veces se convierte la educación, y en que a veces se convierte, pues muchas veces, los lenguajes institucionales, creo que el arte nos permite reintroducir los cuerpos y los deseos en el lenguaje, y hace tambalear el lenguaje para que pueda decir lo indecible. ¿Sí? Y eso me parece fundamental, porque es el lenguaje de la conversación. Uno añora esos lenguajes que a veces se dan cuando se habla con niños, que el niño habla con esa cosa suelta, sin destino, sin origen, pero donde está plenamente presente, frente a esos lenguajes que casi que invalidan la presencia de las personas, porque apuntan más a objetivar, a tematizar, etc. Entonces creo que nos permite recuperar un lenguaje más inseguro y más balbuciante, un lenguaje que permite recuperar la experiencia tuya, mía, del otro, de nosotros, ¿cierto? Una experiencia que nos permite meter nuestra experiencia singular, confusa, paradójica, ¿cierto? Es decir, un lenguaje para la conversación. Yo creo que es que en la educación hay que conversar mucho, como se habla, como en una cantina, como en un café, y rara vez sucede eso, ¿no? Yo creo que la educación artística tiene que ver con el deseo, y con el deseo de decir el deseo, y eso tiene que ver con una habla más insegura, más tambaleante, etc. Alguien decía que la escuela no está hecha, hay que hacerla todos los días con gestos mínimos y cotidianos, ¿sí? Frente a la lógica de la gran planeación, yo apuntaría más a esos gestos mínimos y cotidianos donde hablan las experiencias de las personas, donde está su palabra, y es un cuerpo a flor de piel, ¿cierto? Un cuerpo a flor de palabra y una palabra a flor de piel. La artística no es tan intencional, en el sentido de intencional en que tiene claro qué se debe saber, a dónde se va, qué se busca, qué se enseña. Si bien es cierto, hay horizontes de sentido, creo que la educación artística no anticipa el futuro, ¿sí? Permite que el futuro se cree, ¿sí? Porque cree que el sujeto no es un objeto a fabricar, sino una persona llena de experiencias que no están anticipables, ¿no? Es decir, una estética de la vida, una estética de la existencia. Alguien decía, es que no se aprende como alguien,
alguien. Yo creo que esos son los maestros que no le dicen al otro qué hacer, sino que lo acompañan para que ese otro despliegue su experiencia y se encuentre. Por eso es más difícil enseñar que aprender, porque, como decía un filósofo por ahí, porque enseñar es dejar que el otro aprenda. ¿Sí? Bien, simplemente quisiera cerrar marcando de nuevo la diferencia con que partí es entre el universo de lo artístico del decir artístico frente al mundo científico, y es que hay una diferencia entre decir la verdad y decir de verdad. Creo que al arte le corresponde más eso, decir de verdad, ¿sí? Donde está en juego la experiencia, el cuerpo, frente al decir una verdad que está allí afuera. Bien, yo quisiera dejar ahí, es como una cosa un poco provocadora, un poco delirante, a juntar por todos los contextos que nos planteó Leonardo, pero a veces yo pensaría que no hay que partir tanto de la carencia que tenemos, sino de la abundancia que tenemos, ¿sí? Y a veces esa abundancia permite hacer cosas que van más allá de las propias limitaciones.